tal? Buen día. Mi nombre es Rachel García Reinaga. Soy licenciada en Trabajo Social y soy profesora en la Universidad de Guadalajara en México. Y el día de hoy, pues, me complace mucho compartir con ustedes precisamente esa gran riqueza que podemos tener entre colegas sobre la importancia de la formación de nuestros estudiantes. Les quiero compartir el tema que yo propuse para este simposio precisamente fue el uso de las plataformas digitales para el desarrollo de competencias blandas en la formación profesional, el caso de los estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara. Es importante comentar que nosotros, al igual que otros países en México, vivimos situaciones muy difíciles a partir de la pandemia del COVID. Y bueno, esta situación nos orilló a que se vieran afectadas diferentes esferas en lo económico, en lo social, en lo educativo. En el ámbito educativo podríamos comentar que aquí en México más de 30 millones de estudiantes de educación obligatoria pasaron de un día a otro, como decimos, de la noche a la mañana a trabajar de manera presencial a trabajar de manera remota. En el caso de la educación superior en la Universidad de Guadalajara, pues es la segunda universidad más grande del país después de la UNAM, que todo el mundo conoce, la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros en la Universidad de Guadalajara tenemos un promedio de 300,000 estudiantes y 67,000 profesores y profesoras. De tal manera que podemos analizar la magnitud de la población a la cual nosotros atendemos. En este sentido, la Universidad de Guadalajara se puso inmediatamente en contacto con todos sus directivos y de la mano, a partir del confinamiento social que se llevó a cabo, se estuvieron realizando esfuerzos para capacitar no nada más a la planta académica, sino también a los estudiantes para utilizar diferentes plataformas y sobre todo no perder el ciclo escolar, que para nosotros era fundamental. En este sentido, se utilizaron diferentes plataformas, las de Google Classroom, Google for Education, plataforma Zoom, plataforma Skype. Por todos los medios se logró trabajar en esta cuestión. En este sentido también comentamos que nuestra facilidad que tenemos en algunos centros universitarios de la red universitaria de la universidad favoreció el trabajo académico, es decir, esta Universidad de Guadalajara tiene 15 centros universitarios. Están distribuidos en diferentes regiones del estado de Jalisco. Y uno de esos centros universitarios, que es del cual yo voy a poner el ejemplo el día de hoy del trabajo que se realizó, considera a partir de más o menos una hora y media del centro de Guadalajara a la zona de Valles, que es donde se encuentra el Centro Universitario de los Valles, precisamente. El Centro Universitario de los Valles está rodeado de en promedio de 18 municipios, que son de los cuales acuden los estudiantes a realizar ahí sus diferentes estudios. Algunos estudiantes llevan a cabo tiempo hasta 2 horas y media para ir a la universidad. De tal manera que en este centro universitario ya se había trabajado desde tiempo atrás, desde que se fundó el centro universitario, desde hace 15 años, con un modelo académico híbrido. Por lo tanto, solamente iban 2 días por semana los estudiantes y el resto a través de plataforma Moodle desde su casa o en la propia institución. Por lo que cuando nosotros nos incorporamos a partir de esta cuestión de la pandemia al confinamiento, no fue tan difícil el retomar las actividades a manera remota, porque ya estábamos en cierta forma capacitados. Sin embargo, podemos identificar que sí hizo falta en ese momento más capacitación y entonces nuestros directivos inmediatamente realizaron capacitaciones masivas, lo que les comentaba. Sí. En este sentido, bueno, el uso de las TIC sí impactó bastante en nuestros estudiantes.
Se trabajó desde el acceso y la infraestructura tecnológica en la enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo no nada más con la cuestión de las materias, de las asignaturas, sino también se trabajó con un programa integral que realizó la universidad para orientar en torno a diferentes hábitos saludables y nutricionales por ese confinamiento que se estaba viviendo también en las familias. La experiencia como docente, yo les puedo decir que, bueno, fue muy enriquecedora. Se hizo una capacitación urgente con el uso de diversas plataformas, como les comenté. Se tuvieron que adecuar los programas, aunque ya los teníamos de manera semipresencial, a totalmente ser por remota, en línea. Se llevó a cabo acompañamiento de nuestros estudiantes para brindarles esa compañía, no nada más como tutor académico, sino como tutor en general ante diferentes problemas que pudieron tener nuestros estudiantes en ese momento. Por ejemplo, teníamos nosotros la cuestión de que a partir de ser una modalidad virtual totalmente, pues el proceso de aprendizaje sí causó cierta situación y angustia en nuestros estudiantes, en nuestras estudiantes, porque a pesar de que se utilizaban webinars, plataformas Classroom, plataformas de Zoom, de Meet y demás, había estudiantes que no tenían tan fácil el acceso a la educación. En este sentido podemos reflexionar que nuestros estudiantes pues sí refieren a haber adquirido nuevos conocimientos en la práctica cotidiana al ser más recurrente el uso de la tecnología, pero también se sentían aislados en cierta forma de la universidad donde siempre estaban acostumbrados a acudir. Sin embargo, se pudo notar la brecha digital, que es un asunto pendiente de resolver, porque no nada más se daba en el sentido de los estudiantes, también con los profesores, pues tenemos varios estudiantes que no tienen acceso a Internet en sus viviendas, que les es difícil el acceso del Internet, no nada más por los recursos económicos carentes que hay en su familia, sino también por la dificultad de la zona geográfica en la que viven. Les comentaba que algunos estudiantes tardaban más de 2 horas en llegar, y esto es porque se encuentran en una sierra donde la conectividad es difícil también porque ocasiona ese sesgo que se da de que llegue la señal totalmente en tiempo y en forma dadas las características geográficas que se tienen. También tenemos por ahí la cuestión de la falta de equipamiento con las familias en las viviendas de los estudiantes y que en ocasiones también recurrían al mismo tiempo a realizar las actividades y las tareas los hermanos, hermanas de nuestros estudiantes, los padres de familia que trabajaban desde casa también de manera remota, y esto ocasionaba un estrés absoluto y en ocasiones se llegó a tener inclusive violencia doméstica, no nada más por los padres, sino también a través de los hermanos. También nosotros vemos esta situación a través de la saturación de actividades que de la noche a la mañana tuvieron que realizar nuestros estudiantes, ya que tenían 7 materias cotidianamente y las mismas que se retomaron totalmente en línea. Por lo tanto, sí fue angustiante. Algunas lecciones aprendidas que les puedo compartir, bueno, es que la actualización constante del uso de las TIC permitió realizar habilidades tecnológicas, tanto en los estudiantes como en su servidora. Aprovechar más el potencial que los estudiantes tienen en el conocimiento de las TIC, aunque no siempre lo hacen para el uso de la educación, sino más bien de entretenimiento social, de vinculación con sus pares. Y por otro lado, también se trabajó hacia la vinculación con los padres de familia para identificar qué necesidades se tienen en torno a apoyo tecnológico o inclusive en cuestiones de la economía, dado que varios de los padres de familia de nuestros estudiantes se quedaron sin trabajo, porque a partir del confinamiento donde se elimina todo el tipo de actividades no esenciales, pues impactó bastante en lo económico. Aunado a esto, la brecha generacional que se da entre maestros y estudiantes también se lleva a cabo en algunas situaciones de manera
nota favorable porque hubo maestros que se resistieron a la actualización, hubo maestros que tuvieron que hacerlo a través nada más del correo, pero esto implicó un nuevo reto para algunos, ¿sí? Y también entre los propios estudiantes se lleva a cabo esta cierta brecha porque para algunos, a pesar de que es de la misma generación, no todos tienen los mismos recursos. El hecho de trabajar con competencias blandas se viene a considerar eh, desde el plan de estudios en el que nosotros nos estamos basando, de que es precisamente considerando el perfil de egreso para enriquecer la formación del trabajador social, pero no nada más con las habilidades y con las competencias profesionales que requiere para enfrentarse en el mercado laboral, sino para las competencias blandas que lo requieren para enfrentarse a los diferentes desafíos en el mundo en general. Por lo tanto, se consideró a partir del objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene que ver con educación de calidad, pues en ese sentido, la importancia de desarrollar conocimientos y habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible de este indicador nos marca la pauta precisamente para que nosotros podamos considerar a la par una vinculación con uno de los 4 pilares de la educación de Delors, que es precisamente aprender a ser. Entonces, no nada más nosotros formamos profesionales para enfrentarse a los mercados laborales, sino también para ser una persona con ética y valores, formar un ciudadano planetario que tenga esas habilidades blandas que puedan ser consideradas precisamente para enfrentarse a los diferentes escenarios en los que se pueda desarrollar. Por lo tanto, el desarrollo de estas competencias blandas, pues fue necesario trabajar y redireccionar esa práctica cotidiana pedagógica tradicional para realizar actividades en el que el estudiante fuese el propio arquitecto de su desarrollo profesional, vinculando entonces al profesor de manera en que forma parte de una guía, un orientador y un motivador para que lleve a cabo el logro de sus objetivos curriculares, pero también el desarrollo de habilidades blandas. En este sentido, las habilidades blandas que les puedo compartir, las competencias blandas que pude lograr identificar y desarrollar a partir del uso de las tecnologías en mis estudiantes, pues me da gran satisfacción poderles decir que pudimos trabajar con la adaptación, la facilidad para adaptarse, inclusive a este escenario tan álgido que se dio a partir del confinamiento social por la pandemia del COVID-19. Esa facilidad de adaptación y de retomar actividades diferentes a las que estaban acostumbrados los estudiantes y de redireccionar las actividades curriculares y extracurriculares de manera en que los estudiantes pudieron realizar esta adaptación a partir de esa resiliencia que se pudo desarrollar. Tomar decisiones, la toma de decisiones fue algo fundamental en el que a partir de ese vínculo en trabajo en equipo también pudieron identificar de qué manera pueden ellos y ellas llevar a cabo actividades para solucionar problemáticas desde la conectividad, la comunicación, los tiempos diversos que cada uno de ellos, cada una de ellas tenía. Otra de las competencias blandas fue la capacidad de crear, innovar y de analizar diferentes opciones de que puedan trabajar y de que permitan el hecho de realizar actividades de sus materias, pero de una manera colectiva y de comunicación asertiva entre ellos. La capacidad de aprendizaje que pudieron realizar para abrirse a nuevas áreas de trabajo, a nuevas formas de trabajo, fue otra de las competencias blandas que se pudo identificar en los estudiantes. La puntualidad y asistencia entre sus clases sincrónicas a través de las diferentes plataformas también fue una oportunidad que se pudo identificar perfectamente y se les pedía constantemente el desarrollar esta competencia. El liderazgo
y eso es fundamental y va de la mano con habilidades directivas, porque desde el momento del empoderamiento que se está brindando al estudiante de trabajo social a partir del desarrollo de otras competencias profesionales, se pudo identificar desde la forma en cómo se dirigen con sus compañeros, esa seguridad de comunicación, ese explayamiento con la comunicación asertiva, la comunicación no verbal y la comunicación no directa que se pudo realizar a través de diferentes plataformas, estructuras y actividades que se hicieron con ese equipo de trabajo, con esos alumnos. El trabajo en equipo, a pesar de las actividades dentro de plataformas, nos han brindado la oportunidad de poder realizarlas y que ellos pensaban en no poder hacerlas, pues tuvimos un gran logro, el que todos realizaban esas actividades, inclusive al realizar ciertos rallies, ciertos concursos, diferentes temáticas para responder a algunos acertijos, etcétera. Todo se pudo llevar a cabo y lo pudimos desarrollar. La responsabilidad también fue otra competencia blanda que se pudo desarrollar a través de nuestras plataformas en diferentes tecnologías. Eso fortaleció bastante el desarrollo del sentido de pertenencia, primero como grupo, y de cuidar esa responsabilidad y respeto por lo que su compañero o compañera expresaba y decía. La comunicación abierta, la ética y valores en torno a los trabajos que entregaban, en torno al plagio, en torno a la responsabilidad de plasmar las ideas con equidad y justicia social. Como trabajadores sociales pudimos lograr el desarrollar de esa manera. ¿Qué puedo decir yo con respecto a las otras competencias profesionales que van de la mano y que pudimos desarrollar, como la competencia de sistematizar, orientar, intervenir, gestionar planes, programas y proyectos de intervención social? Bueno, pues en general, entre otras más competencias profesionales, pues que en cierta manera ellos como estudiantes, ellas, lograron avanzar y lo más importante sobre todo fue el no desertar, el no dejar sus estudios, el terminar su ciclo escolar con satisfacción de logro en el sentido de poder acreditar sus cursos. Algunos estudiantes sí tuvieron ciertas dificultades, sobre todo por la falta de conectividad en sus localidades. Sin embargo, se les dio la gran fortaleza, la gran ventaja de que podían enviarlo por cualquier medio, sea por correo, por imágenes en WhatsApp, por fotografías, por mensajería, paquetería, directo al domicilio de su servidora, si no tenían el acceso a internet o con alguna persona que viniera hacia el rumbo en el que vivimos para poder tener el acceso a la información que ellos estaban desarrollando a través del trabajo de alguna otra compañera o compañero o que se reunían en la casa de algunos de ellos para poder hacer entrega del trabajo, fue muy satisfactorio. Nosotros en la Universidad de Guadalajara retomamos mucho el trabajo bajo la plataforma de Moodle y también las plataformas de Classroom. Estas son plataformas muy amigables que permitieron el desarrollo no nada más de la planeación académica que teníamos como profesores, sino el desarrollo de estas competencias profesionales y de las competencias blandas de la cual estoy hablando el día de hoy. Son temas muy interesantes, son temas que debemos de considerar como profesores, profesoras, temáticas que a lo largo del tiempo podemos darles a nuestros estudiantes no solamente los conocimientos, sino también las habilidades y las herramientas para enfrentarse al mundo laboral y a la vida cotidiana, a los desafíos con los cuales se van a encontrar ellos constantemente. Me da gusto saludarles, les deseo éxito a todos mis colegas profesores. La Universidad de Guadalajara está a sus órdenes, el Centro Universitario de los Valles, para que algún día que ustedes deseen venir a colaborar, a conocerlo, pues tengan las puertas abiertas. Su servidora Rachel García Reinaga nuevamente se despide de ustedes y es un placer compartirles esta gran experiencia que se pudo realizar en este centro universitario.
Gracias y hasta luego.